Pues otra vez nos dejarán huérfanos. Oh. El presidente Enrique Peña Nieto informó que viajará a Ecuador para atender invitación de su homólogo Rafael Correa y para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el 27 en Quito de este mes. ¿Cuál será el propósito de este presidente de viajar tanto, de salir tanto? Claro, motivos, pues se pueden explicar, ¿no? Pero ¿se ha fijado esa situación para todo su sexenio como primordial? Yo creo que no, al principio no era como la idea, pero como se le fue complicando el panorama en términos de la política interna, me parece que sí está haciendo lo que en su momento hizo López Mateos. Prácticamente dejar como el encargado de despacho, que es el secretario de Gobernación, que vea aquí que la situación camine más o menos, y él anda de gira en gira. Pues ahorita estaba en los países árabes y hoy anunció que se va a Davos, y en una semana está en Ecuador. Es demasiado, porque realmente tampoco son los grandes acuerdos, son más visitas protocolarias, no hay anuncios así que puedan transformar la realidad económica del país. Pues sí se anuncian acuerdos e intercambios, pero no tampoco son tan relevantes. O al menos hemos visto así un viaje que verdaderamente haya determinado un cambio en la orientación de la política económica o de las relaciones internacionales de México. Y Davos nunca ha dado respuestas a grandes problemas financieros. Siempre es un comentario, si acaso. Y es una reunión de un club de millonarios particulares, más que otra cosa. Ahora, en Ecuador se supone que es una cumbre entre varios presidentes de América, pues ahí sí no queda otra. Si se reúne un álbum con todo lo hecho durante el sexenio, ¿esto quedará en primer término? ¿Sus viajes? Y tendría que ver el segundo capítulo que tomara en cuenta todos los logros de esos viajes. Cuando fue a ver a los árabes, logró que los árabes controlaran más el petróleo y no lo dejaran a manos llenas. A manos llenas. Eso hubiera sido excelente. Es que fíjate, ¿cuál sería el resumen de lo que va del sexenio? Las reformas estructurales que pasaron. El Chapo, aunque sea indistintamente, Ayotzinapa, y pues la crisis del dólar y del petróleo. O sea, eso sería el resumen de los 3 años. Obviamente hay muchas cosas más, pero son las que han marcado, las que uno podría acordarse de lo que va del gobierno. No ha habido así como el momento estelar. Y el Pacto por México al principio del sexenio, que fue muy, muy bombos y platillos, pero luego se cayó. Pues las reformas también han ido con mucho trabajo dando resultados esperados, pero no la salvación del país como se había anunciado. Exacto, y todavía falta mucho tiempo para ver, un mediano plazo, para ver el resultado de esas reformas, si ciertamente van a hacer lo que se dijo que iban a hacer. Las dos medulares eran la energética y la educativa. La energética va a tener problemas serios por la baja en el petróleo. Eso la va a afectar de manera... Lo único que puede hacerse es recuperar el control del gas natural. Que eso sería un alivio, porque al extender la red de gas natural en el país, se bajarían mucho los gastos de una familia, de todas las familias que sean beneficiadas con el gas natural. Pero ese sería un logro más o menos. En la educativa está tan difícil mejorar la situación. Sí, porque apenas se ha dado un paso en la cuestión administrativa. Y fue medio tembeleque. Y falta los programas, que es lo importante. Ahí es convertir a la nueva generación en verdaderos expertos en las nuevas tecnologías. Otra batalla
muy importante ha sido contra el hambre, pero los resultados han sido medio confusos. Y no pasarán, al terminar el sexenio nadie se va a acordar de la famosa cruzada educativa, porque no ha habido un cambio cualitativo que digas, hay un 20% de la población que estaba en una situación de miseria absoluta y pasó a pobreza, digamos, o cambió en cuanto a su ingreso. Han sido paliativos, pero realmente no hemos notado o no se nota un cambio cualitativo en esa circunstancia. Así que los viajes no ilustran. Pues no. Lo está demostrando el señor presidente. Marcos Orozco Díaz, de 65 años, en Ciudad Neza. Juan Pablo II fue el Papa Peregrino. ¿Por qué no ahora denominamos así al presidente Peña Nieto? El presidente peregrino. Se podría prestar a malas interpretaciones. ¿Por qué? Pues por el peregrino. Por el peregrino. Bueno, pues ustedes porque son muy mal hablados. De 54 años, Alejandro Pérez Romero. Ay, lo que es la modernidad. Nuestro presidente Juárez despachaba los asuntos de la nación desde un carruaje y ahora se despachan desde un avión. ¿Qué desean? Pues es la modernidad. Pues sí. Bueno, y eso de que despachaba desde un carruaje, más bien trataba a toda costa de defender lo que quedaba de la República frente al Imperio. Y lo logró. Carruaje. Pero así, yo creo que no despachaba nada más, rezaba todas las noches para que Porfirio Díaz y Mariano Escobedo y todos los demás generales lograran derrotar ya a los franceses. Además, que se inclinara la balanza gringa en su favor, claro. Porque eran los principales interesados en que no hubiera fuerzas francesas en México. Y lo malo es que cuando él llega al norte, del otro lado, no era Estados Unidos, era la Confederación. Toda esa parte de Texas y el sur del oeste estaban brevemente ocupadas por la Confederación. Entonces eran más bien amigos de Maximiliano. Sí, pero Washington, el gobierno central, estaba empeñado en que Francia no extendiera sus tentáculos hacia este país. Y menos con una monarquía. O sea, lo que menos iba a poder, que ese también fue otra de las ideas deschavetadas de Napoleón III y de Maximiliano. No había manera, pero en ninguna situación, de que México pudiera ser una monarquía después de que estaba teniendo a Estados Unidos, la gran república democrática, al lado. Pero no la tenía, tenía la Confederación, y la Confederación en ese momento era fuerte. Pero acuérdate que a la Confederación la derrotan en 1865 y Maximiliano acababa de llegar en 64. O sea, fueron unos meses en que sí, quizá había una posibilidad de ser viable la monarquía. Pero en el momento en que gana la Unión con Lincoln en 65, ahí vino entonces la ayuda con los rifles de repetición que empezaron a recibir los mexicanos, armamento y cosas que les ayudó a derrotar finalmente a los franceses.